nunca más. Y ahí andan los organismos alcahuetes, supuestamente defensores de derechos humanos de la OEA o de la ONU, preocupados, cuando en su momento guardaron silencio, no vieron nada. Pues ¿cómo van a ver si se les nubla la vista se les nubla la vista por su conservadurismo? Se quedan callados. Y además se la pasan muy bien. Tanto la ONU como la OEA y otros organismos se tienen que reformar. Nos cuestan mucho y no dan resultados. Actúan de manera tendenciosa. Y cuando digo nos cuestan mucho es ganan en dólares y ni se despeinan. No trabajan y hay que estarles pagando. Y son así como intocables, ¿no? Se sienten como miembros del gobierno del mundo. Entonces ya basta de eso. ¿Qué han hecho en la ONU por lo de Assange? ¿Qué? ¿No es un preso de conciencia? ¿Que no está preso por ejercer la libertad de expresión? ¿Es el preso de los derechos a la libertad de expresión en el mundo? ¿Dónde están las campañas de la ONU, de las organizaciones defensoras de derechos humanos? ¿Dónde están los grandes periódicos nacionales, los grandes medios internacionales? Yo me acuerdo que cuando iban a dar a conocer esa información, esos cables, hasta se asociaron algunos periódicos y medios para dar a conocer los cables. Y luego se echaron para atrás y lo dejaron solo. Una gran injusticia. De la Defensa, señor Ministro de Seguridad, director de la Policía. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusa a Luis Almagro de promover la impunidad. El mandatario recriminó el viernes al secretario general de la Organización de Estados Americanos por nombrar como asesor a un exalcalde de San Salvador que afronta 2 procesos penales. Ellos manejan la OEA-CICIES, la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, y el mismo secretario general le otorga impunidad o intenta otorgarle impunidad a un criminal salvadoreño, que él sabía de esto, claro.
Bukele se refiere a Ernesto Muichont, acusado de reunirse con líderes pandilleros antes de las elecciones presidenciales de 2014 para presuntamente negociar el voto de esos grupos delictivos. El exalcalde, actualmente en prisión por delitos relacionados con la hacienda pública, siempre negó haber negociado con grupos criminales. Bukele decidió, en tanto, romper el convenio con la OEA que creó la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador. Dicho organismo se instaló en septiembre de 2019 a pedido del gobierno salvadoreño para dar asistencia técnica a la Fiscalía. La decisión de acabar con las ICIES ocurre en momentos en que la comunidad internacional cuestiona a Bukele por tratar de concentrar el poder con ayuda del Congreso, que destituyó a un grupo de magistrados y al fiscal general. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Las relaciones entre El Salvador y la Organización de Estados Americanos no pintan bien. Las tensiones se han elevado entre el organismo y el país centroamericano, luego que el presidente de esa nación, Nayib Bukele, anunciara la ruptura del acuerdo con la OEA, que daba vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Pero, ¿a qué se debió exactamente la ruptura del mandatario salvadoreño? Vamos a romper nuestro convenio con la OEA-CICIES, porque no, es un despropósito completo que estemos tratando de combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador. Todo se originó luego que Luis Almagro, secretario general de la OEA, nombrara al exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, como asesor a la Secretaría General, cuando éste se enfrenta a un proceso penal desde el 2020. Mason está siendo procesado por fraude electoral y por su cercanía con agrupaciones ilícitas, luego que un testigo de la Fiscalía de El Salvador lo acusara de negociar con las pandillas. Es un convenio de combate a la impunidad. ¿Cómo podemos combatir la impunidad con alguien que obviamente tiene agenda política y con alguien que obviamente está otorgando impunidad a un criminal por razones políticas? Los señalamientos y fundamentos de Bukele son tan contundentes que han quebrantado aún más la credibilidad del organismo internacional, factor que ha inducido al mandatario centroamericano a buscar nuevas alternativas para instalar otra comisión que atiende el tema de la impunidad y la corrupción. En los últimos años, distintos países de América Latina han denunciado la parcialización de la OEA en los procesos políticos de la región, que causó desestabilización, violencia, represión y muerte. Sobre este asunto también, lo que ha mencionado usted en torno a los organismos internacionales que se han pronunciado en contra, lo que mencionan ellos, la militarización del país. Incluso ya una funcionaria de la ONU lo ha invitado o ha dicho que ojalá la próxima semana ya se llevan a cabo el segmento de alto nivel en la Asamblea General, la ONU, y lo invitan a usted a que asista a dar su posicionamiento, lo que ha mencionado aquí. ¿Lo haría usted o cuál sería la representación? Ya fui a la ONU, que lea lo que dije. Fui hace como un año. Pero sobre estos posicionamientos en torno a lo que ha dicho últimamente de que no trabajan y de que, bueno, pues ellos se pronuncian por algo de que la ONU no atendía lo fundamental, que era la corrupción y la concentración de poder en el mundo, y que no estaban haciendo nada, que no habían hecho nada por ayudar a más de 800 millones de personas que viven con $1 diario, y que es un aparato burocrático que se está quedando como florero y que cuesta mucho, y lo sostengo. Es una especie de lo que era antes el ISSSTE aquí, de que a alguien le iba mal en política, mándalo al ISSSTE
había que colocar a alguien. Ahí están no sé cuántos organismos. Todos los que trabajan ahí ganan muchísimo dinero. Bueno, el colmo, y se los dije, es que propusimos que la ONU participara para que no se concentrara la utilización de las vacunas y que los países pobres pudiesen tener acceso a las vacunas con la pandemia. ¿Qué pasó? Se concentró y quedó mal el organismo que crearon para ese propósito. Y no fueron capaces de emitir un comunicado denunciando el acaparamiento que hubo de las vacunas. Se concentró y quedó mal el organismo que crearon para ese propósito. Y no fueron capaces de emitir un comunicado denunciando el acaparamiento que hubo de las vacunas. Estamos hablando de la pandemia. Y claro que lo voy a seguir diciendo. Pero no asistiría entonces. Va a ir el secretario de Relaciones Exteriores y va a plantear esto. Y me da mucho gusto, por otro lado, que la Comisión de Derechos Humanos de México tenga una postura distinta a la de los de la ONU y de estos organismos conservadores que han guardado silencio ante la corrupción que ha imperado en México y en otros países y ante la violación de derechos humanos.